Antes de iniciar con los casos en donde en las fracciones parciales tenemos en el denominador factores repetidos, me interesa mucho recordar cómo realizar la suma de fracciones algebraicas precisamente. Para ello voy a iniciar desde el ejemplo que podemos ver aquí en pantalla y vamos a suponer que queremos crear la descomposición de fracciones parciales precisamente. Uno de los errores que se cometen al realizar las fracciones parciales es asumir que la descomposición de este factor es a entre x más 1 más b entre x menos 1, esto elevado al cuadrado. Esta confusión es en realidad bastante común y hasta cierto punto es lógica, debido a que nosotros, al tener una expresión de este estilo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, si yo sumara estas expresiones algebraicas, estas fracciones precisamente, encontraría que el denominador común es exactamente x más 1 por x menos 1 al cuadrado, por lo que únicamente tendría que multiplicar aquí a por x menos 1 al cuadrado, más b por x más 1, y esto, en teoría, sería válido. Sin embargo, aquí estamos omitiendo la posibilidad de un tercer factor que, por ejemplo, fuera c entre x menos 1. Notemos que la suma de estas ahora tres fracciones algebraicas, también generaría el mismo denominador. Ahora, otro de los errores comunes que se cometen es a lo mejor observar aquí un x menos 1 al cuadrado y querer escribir ahora el denominador de la siguiente manera. Con lo que nos hace pensar que la separación en fracciones parciales es a entre x más 1 más b entre x menos 1 más c entre x menos 1. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque si nosotros sumáramos estas fracciones, quiero que noten que el denominador común en este caso sería x más 1 por x menos 1. Recordemos que en el denominador común debemos de tener términos que se puedan dividir entre todos los denominadores de mis fracciones. Y en este caso, este es suficiente justamente para poder cumplir con esa regla. Usualmente el error más común es el primero, sin embargo también me ha tocado ver este tipo de confusión. Inclusive aquí de manera algebraica podemos observar que podríamos indicar que es b más c entre x menos 1 y a entre x más 1. ¿Okay? Lo cual del mismo modo se ve un poquito extraño. Entonces, para poder limpiar un poquito las dudas, vamos a realizar la siguiente suma de fracciones algebraicas y observemos cuál sería nuestro procedimiento. Vamos a sumar ahora 3 entre x más 1 más, vamos a indicar acá 1 entre x menos 1, en este caso que se eleva al cuadrado, más el 2 entre un x menos 1. Si realizamos la suma de estas fracciones, nuevamente recordemos que la idea es generar un denominador que pueda dividirse entre los denominadores de esta expresión precisamente. Entonces para eso, voy a mover un poquito esta parte. Para eso vamos a observar lo siguiente. Permítanme moverlo porque ahorita vamos a ocupar escribir un poquito más. La primera fracción nos pide que tengamos un x más 1 en el denominador común. Entonces aquí lo vamos a agregar justamente como factor. Ahora sí, si yo divido lo que tenga aquí entre esto, el x más 1 lo podríamos quitar. Ahora, la segunda fracción nos pide en este caso tener un x menos 1, pero elevado al cuadrado. Entonces aquí lo marcaría x menos 1 elevado al cuadrado. La tercera fracción me pide tener un x menos 1, pero aquí en mis denominadores ya lo tengo. Observemos que aquí el x menos 1 al cuadrado
ya estaría abarcando justamente este factor, de manera que esta fracción no me está agregando nada en este denominador precisamente. Ahora, para realizar la suma, necesitamos que los denominadores en las tres fracciones sean iguales. Entonces, este x más 1, para que sea idéntico al denominador común, vamos a agregar, en este caso, un x menos 1 al cuadrado. Recordemos que si agregamos algo en el denominador, también lo debemos hacer en el numerador para no alterar nuestro ejercicio. Observando la segunda fracción, necesitamos que haya un x más 1 acompañando al x menos 1 al cuadrado. Entonces vamos a agregar aquí un x más 1 multiplicando tanto al denominador como al numerador. De nueva cuenta, la idea es que lo verde se vuelva 1 y no alteremos el problema. Por último, encontraríamos aquí un x menos 1 y el factor que debemos de agregar, y esto es muy importante que lo podamos apreciar, es, primero, requerimos que haya un x más 1 debido a este factor. Entonces vamos a agregar de aquí también en el numerador un x más 1. Y también requerimos que haya un x menos 1 al cuadrado. En este caso, ya que contamos con un x menos 1, solo es necesario agregar un x menos 1 adicional. Lo hacemos en el denominador y también en el numerador. ¿Qué es lo que encontraríamos al término de esta suma algebraica? Bueno, primero que nada, podemos observar que todos los denominadores en nuestras fracciones ya son idénticos, es decir, ya todos tienen x menos 1 al cuadrado por x más 1, por lo que podemos realizar simplemente la suma de los numeradores. Entonces vamos a indicarlo de la siguiente forma. Aquí tendríamos un 3 que multiplica un x menos 1 al cuadrado más un 1 que multiplica a un x más 1, y por parte de la tercera fracción encontraríamos un 2 que multiplica a un x más 1 por un x menos 1. Si desarrollamos esta expresión, encontraríamos lo siguiente. Vamos a poner aquí igual, 3 puntitos acá. Y al momento de desarrollar este binomio, x menos 1 al cuadrado, encontraríamos entonces x cuadrada menos 2x más 1. Más al momento de multiplicar el 1 por el x más 1, nos quedaría justamente x más 1 más un 2 que va a multiplicar al producto de estos términos, que para este caso nos devolvería x cuadrada menos 1. Todo esto se debe de dividir entre x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Esto es igual a, si aplicamos la ley distributiva del 3 con cada uno de estos números, asimismo el 2 con x cuadrada y menos 1, encontraríamos 3x cuadrada menos 6x más 3 más x más 1 más 2x cuadrada menos 2 entre, precisamente, x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Reuniendo términos semejantes, encontraríamos al final que la suma de estas fracciones serían 3x cuadrada más 2x cuadrada, 5x cuadrada, menos 6x más x, menos 5x, 3 más 1 menos 2, obtendremos aquí un más 2, y en el denominador nos quedaría un x más 1 por un x menos 1 al cuadrado. Llegados a este punto, probablemente ya hayan observado que es la expresión con la que habíamos iniciado el video precisamente. Ahora, ¿por qué es importante aclararlo? Porque podemos notar que pese a que el denominador queda perfectamente definido con esta y con este otro de estas dos fracciones, no sabemos, no conocemos si había un x menos 1 como factor o como otra fracción precisamente. Debido al hecho de desconocer esa información,
es que nosotros, al momento de descomponer en fracciones parciales, lo debemos contemplar de la siguiente manera: a entre x más 1 más b, por ejemplo, entre x menos 1 al cuadrado más la c entre x menos 1. No sabemos si existe, no sabemos si no, pero en caso de que sí, es importante colocarlo, y en caso de que no estuviera presente, obtendríamos después del desarrollo que c es igual a 0. Entonces recuerden, es siempre muy importante que si vemos un x menos 1 al cuadrado, indiquemos la posibilidad de que también haya un x menos 1. Esto se extiende de manera general a lo siguiente. En este caso voy a borrar ya este procedimiento y voy a abarcar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, que tengamos 3x cuadrada más 2x menos 1, que se divide justamente entre x más 2 al cubo por x menos 1 al cuadrado por x. ¿Cuáles son los factores? Bueno, los factores incorrectos, o mejor dicho, incompletos, podrían ser los siguientes: b entre x menos 1 al cuadrado más c entre x. ¿Y por qué digo incompletos? Porque es posible que también exista un d entre x más 2 al cuadrado y una e entre x más 2. Notemos que estamos agregando el x más 2 hasta cumplir precisamente con esta potencia. Y en este caso el x menos 1 al cuadrado también es posible que nos agregue una fracción adicional que se divide entre x menos 1. Esto es válido debido a que si nosotros sumáramos todas estas fracciones que tenemos aquí, encontraríamos como denominador común justamente lo que tenemos en esta fracción. Entonces recuerden, siempre es importante contemplar estos casos para ahora sí realizar la descomposición y encontrar los coeficientes.